todos, a todes. Es para mí una gran alegría compartir comentario referente a este libro que recién tengo en mis manos. Lo he tratado de ver a través de la guía virtual, que no es lo mismo, y pues siento que reúne un conjunto de textos gracias a la iniciativa de Víctor Hugo Pacheco. Él viene de la Universidad de la UNAM, realiza investigaciones en Perú en torno a un querido maestro también dentro de la literatura, el pensamiento crítico y creativo como Gamaliel Churata, y se interesa por diversos temas que nos vinculan entre América, entre Perú y México, y en realidad en torno a toda América Latina. Entonces la iniciativa nace, surge de él, y siento que en la galería de textos hay un afecto que no mitifica los aportes del maestro, sino que por el contrario reconoce y recoge de manera crítica su valoración tanto en el pensamiento como de su obra, a fin de comprender la problemática o la realidad de América Latina y de contribuir a su transformación radical. Podemos clasificar más o menos 4 líneas de investigación en torno al libro. Una que pretende interpretar o interesada en explorar las influencias intelectuales en la obra de Aníbal Quijano. Hay otra que se trata de buscar o de incursionar y explorar de qué manera Aníbal Quijano participa en el debate latinoamericano mundial a partir de su reflexión teórica. Hay otra perspectiva que podríamos señalar que se interesa por la particularidad del pensamiento y obra de Quijano, sosteniendo que este se mueve a partir de diversos terrenos teóricos. Y una última que encuentro es aquella que se interesa por la trayectoria de los conceptos teóricos que va formulando el maestro Quijano. Digamos que los conceptos no nacen de un momento a otro, sino que resultan de un proceso de reflexión, de diálogo con otros pensamientos, pero también con la propia experiencia vital. Y hay esta línea de trabajo en la que se interesan, por ejemplo, con categorías como la reciprocidad, el desarrollo, la nación, la economía popular. En relación a la primera línea de investigación, podemos encontrar justamente la de Víctor Hugo Pacheco, pero también la de Jaime Ortega y Yuri Gómez, y también la de Segundo Montoya Guamaní, y también la de Óscar Martínez. Óscar Martínez y David Gómez Arredondo, ¿no? Víctor Hugo sostiene que la influencia mayor en el pensamiento de la obra del maestro Quijano sería la de José María Arguedas. En cambio, Jaime Ortega y Yuri Gómez sostienen que la influencia mayor es la de José Carlos Mariátegui. En el caso de Víctor Hugo, manifiesta el interés por las novelas, sobre todo por Los ríos profundos, Todas las sangres, El zorro de arriba y El zorro de abajo, del maestro Quijano, y que éstas impactarían en la formulación de su perspectiva teórica.
En el caso de Jaime Ortega y Yuri Gómez, sostienen que la reflexión de Quijano se debe sobre todo a una lectura acuciante de Mariátegui, que probablemente se habría iniciado a partir de 1979 con el grupo Sinaloa que se habría fundado en México y que propone algunos temas para la reflexión. Si bien considero que Aníbal, y aquí viene un poco alguna reflexión que me produce la lectura de estos textos, es que si bien el maestro Quijano tenía un gran interés, digamos, transdisciplinario, se interesaba por la literatura, por la filosofía, por todas las áreas del conocimiento, y la literatura es otra fuente de conocimiento para el maestro Quijano. Sin embargo, creo que las influencias no pueden ni deben reducirse exclusivamente a la influencia intelectual de uno que otro autor, pese a su real importancia, sino que no olvidemos la experiencia vital. Y esa experiencia vital es fundamental, su nacimiento en Yanama y el transcurso de su vida hasta su juventud, hasta los primeros años de su juventud en Yanama, donde conoce las condiciones de vida de la población, conoce y habla el quechua, se identifica con el territorio, con las prácticas culturales, hasta que finalmente viaja para estudiar y llega a San Marcos, y es aquí donde empieza a relacionarse con la teoría crítica de Saint-Simon, ¿no?, del socialismo utópico, pero también del marxismo, y hasta de la escuela de Frankfurt, diríamos, ¿no? El concepto de ración instrumental es muy usado por Aníbal Quijano, y como sabemos proviene tanto de Horkheimer y tal vez de Adorno, ¿no?, dentro de la escuela de Frankfurt. Pero no es suficiente remarcar estos aspectos que son fundamentales, sino la propia experiencia vital, ¿no? Entonces, la relación con Arguedas es sobre todo por esa experiencia vital. Ambos nacen en los Andes, son marcados por las montañas, por la cordillera de los Andes, y creo que eso los acerca, ¿no? Y probablemente los aleja la mirada un tanto eurocéntrica que está en la universidad y que de cierto modo también produce una tensión a Quijano, ¿no?, entre esa vivencia, entre sus vivencias, entre esas marcas vivenciales y la formación intelectual que recibe en los primeros años y después, pero luego justamente rompe con la mirada eurocéntrica, ¿no? Entonces, en el caso de... Sí, entonces, por este lado, con Víctor Hugo coincidimos en que sí hay una influencia, pero no es exclusivamente, probablemente Arguedas, ni es exclusivamente José Carlos Mariátegui. Hay un interés en la obra de Arguedas, hay un interés en la obra, como bien lo señala también de Gabriel García Márquez, en la obra de Toni Morrison, porque es la visión desde, digamos, los subyugados, los subalternizados, y en ese sentido lo coloca dentro de la experiencia vital de Quijano, ¿no? En el caso de Jaime Ortega y Yuri Gómez, señalan que, siguiendo al profesor César Germanat, señalan que su formulación con respecto a la heterogeneidad estructural, a la postura epistémica otra que llega a desarrollar, la cuestión de la totalidad, viene básicamente de José Carlos Mariátegui. Si bien
hay un reconocimiento de Aníbal Quijano, no solamente desde el Grupo Sinaloa en 1979, sino desde 1952, porque el primer artículo que él escribe es un artículo dedicado a José Carlos Mariátegui, ¿no? Hay un reconocimiento tremendo, pero digamos que tal vez, segundo Montoya Guamaní, establece una reflexión interesante en la que sostiene que que Aníbal Quijano, parte de Mariátegui va más allá de Mariátegui, y va más allá de Mariátegui, o avanza un poco más, porque lo que va a tomar es la cuestión referente al método de investigación, este método de investigación de ir de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Este método marxista, pero también su apertura a las diversas vertientes de la filosofía, incluso a la metafísica. Es decir, realmente Aníbal Quijano era abierto a las diferentes posturas y perspectivas, dialogaba con ellas, ¿no? Había una perspectiva dialógica con todo saber que cautivaba que le podía permitir, cautivaba para poder comprender su acercamiento a la realidad o a lo real, ¿no? Graciela Meneses de Jesús, de Brasil, tiene un texto que titula Todas las sangres y el debate sobre el mestizo peruano. Y es sumamente sugestivo, por cuanto logra precisar que el meollo que inquietaba a Arguedas viene a ser los dilemas de modernización en el país, ¿no? Estos dilemas de modernización entendidos como el avance del capital extranjero que sustituye a los antiguos propietarios e incentiva la inserción de los indígenas en las relaciones de producción capitalista, pero que en estos dilemas de modernización surge precisamente los acercamientos y discrepancias con Aníbal Quijano, ¿no? De tal modo que en el caso de Arguedas, como es conocido en todas las sangres, tal como es la lectura de Alberto Escobar, y que Arguedas se acerca un poco más a esta lectura de Escobar que a la de los demás, incluso a la de Quijano, porque para Escobar hay dos tendencias, una encarnada en Don Fermín, para quien la iniciativa privada es una fuente de progreso, y otra encarnada en Rendón Wilca, en la que se forja la posibilidad de forjar, perdón, se expresa la posibilidad de forjar una sociedad en la que no haya competidores, sino más bien colaboradores. Y Rendón Wilca encarnaría la visión que integra la concepción mágica y la concepción racional del mundo, pero inclinada a la visión indígena. Y esto afecta a Quijano en esta mesa redonda. Ciertamente que las conversaciones entre el joven Quijano y el joven Arguedas y este núcleo de intelectuales era constante y era muy crítica, compartían cada producción suya y era bastante crítica, ¿no? Pero lo que sostiene es que probablemente en el clima hegemónico, a pesar que Aníbal Quijano empezaba a entender la heterogeneidad de la sociedad peruana y latinoamericana, todavía esta concernía, desde mi punto de vista, esta heterogeneidad a lo que era la cultura dominante y la cultura dominada. Es posteriormente, en los años 70, 80 y 90, que va a trabajar la heterogeneidad histórico-estructural, ¿no? Y en ese sentido podemos encontrar que Graciela Meneses va explorando esta situación
y encuentra que Arguedas propone un contrasentido, y un contrasentido porque percibe un mestizaje que percibe y que valoriza las contribuciones, sobre todo indígenas y no occidentales, ¿no? Y esto tiene un cierto desencuentro con lo que venía trabajando Aníbal Quijano a través de su reflexión sobre el proceso de cholificación. Este proceso de cholificación él la vive al trasladarse a la ciudad, al ser un inmigrante, como la mayoría de inmigrantes en Lima, la vive, pero en su proceso de análisis interviene esta relación en la que de la oposición de contrarios se sintetiza en algo que sale híbrido, esta cuestión de la dialéctica, ¿no? El mundo indígena, el mundo occidental, y de esa contraposición y conflicto saldría lo cholo y su esperanza en lo cholo, ¿no? Es decir, y así como forma parte, si bien Aníbal Quijano tiene la influencia de la época y que le produce esa tensión con la experiencia vivida, ¿sí? Es lo que le permite plantear esta contraposición distinta a la de Arguedas, ¿no? Y en eso es lo que va a haber discrepancia. Arguedas reclamaba la heterogeneidad cultural del país y la posibilidad de que esa heterogeneidad pueda ser resuelta a través de ese mestizaje, pero con una valorización de las prácticas culturales indígenas abiertas a la perspectiva occidental. En Quijano, por el contrario, había ese encuentro y desencuentro, y al mismo tiempo una tercera posición que sería la del cholo. Esto va a cambiar rotundamente a partir de los 80, cuando escribe Modernidad, Identidad y Utopía en los Andes, y luego sobre lo público y lo privado. Esto es a partir de su reflexión y de su trabajo sobre la heterogeneidad estructural en América Latina. José de Andarilla y David Gómez Arredondo, en Estado, Nación y Colonialidad del Poder en el pensamiento de Aníbal Quijano, sostienen que el poder está presente en toda la reflexión, desde la cholificación, la marginalidad, la dependencia, la totalidad, la problemática interna y no solo externa. Y esto es sumamente importante porque muchas veces se pierde de vista las relaciones de poder, y esto es permanente en Quijano, ¿no? Para él, Quijano produce un pensamiento muy particular a partir de una reflexión abierta a diversas procedencias teóricas, pero desde su propio tamiz, desde su propia reflexión, desde su propia resignificación, como lo haría José Carlos Mariátegui. Le interesa su reflexión sobre las cuestiones de nación, las revoluciones más importantes en América Latina, la revolución norteamericana, la revolución en Haití, la revolución de Tupac Amaru, y considera pues que la revolución haitiana fue la que logró de manera más cercana a lo que se podría considerar desde la descolonialidad del poder. Las reflexiones en torno de Daniel López Córdoba, el lugar de la reciprocidad en el pensamiento de Aníbal Quijano, junto a Pablo Quintero, son los que se acercan a explorar el itinerario de cómo va trabajando las propuestas conceptuales del maestro Quijano, ¿no? Y esto es fundamental en Dunia, en los conceptos de reciprocidad
y solidaridad, ¿no? Encuentra que empiezan en los 60, pero que se van a desarrollar mucho más en los últimos años, en los 80, en los 90, y que encuentran un lugar fundamental en la obra de Quijano y que en estos momentos forma parte de los debates en torno a las alternativas en relación a América Latina, ¿no? Esto resulta fundamental porque recoge algunos otros conceptos, como por ejemplo lo privado capitalista, lo privado público, que vienen de un texto que acompaña Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina, y generalmente cuando hablamos de lo privado entendemos que se refiere a lo privado capitalista, pero Quijano en este texto sobre lo privado y lo público va a acuñar otro concepto que es lo privado social, y ese privado social sería la comunidad andina, identificada como una organización solidaria y colectiva democráticamente constituida que repone la reciprocidad como fundamento de la solidaridad y de la democracia, ¿no? Y es esto lo significativo, este trabajo, esta exploración que realiza Dunia en su investigación, ¿no? Sobre todo porque en estos momentos surgen diversas propuestas de lo que se llama las economías alternativas o las economías solitarias, y Dunia pone en debate señalando de que estas caen un tanto en el pragmatismo y empirismo, dado que sin situarlas históricamente, en muchas ocasiones traducen que esto se producirá de manera automática y mecánica y podrán construir otra sociedad, ¿no? Cuando desde la visión de Dunia es necesario tener en cuenta la situación histórica, las condiciones de encuentro y desencuentro, como lo plantea Quijano, entre la reciprocidad, la comunidad y el capitalismo, ¿no? Porque hay esa tensión. El capitalismo también trata de cooptar estas prácticas alternativas. Y por ahí también va Alicia Hopkins en La economía popular, solidaridad e imaginario capitalista en Quijano, ¿no? Ella se acerca a esto a partir del zorro de arriba y el zorro de abajo y explora lo que llamamos al inicio en la brasileña, que en estos momentos Jesús, ¿sí? Graciela, planteaba la confluencia del mundo migrante y el mundo modernizante, y que por ahí sale de una hibridación compleja que se acerca un tanto más a la propuesta del Ochoa. David Gómez Arredondo prosigue con explorar las influencias de Mariátegui y de Marx, considera que ambos son fundamentales y trabaja el concepto de nación, pero considera que Quijano va más allá al introducir la clasificación de raza, ¿no? Que le permitió construir su perspectiva teórica, y que cuestiona que precisamente esta clasificación e idea de raza no ha permitido establecer los estados-nación en América Latina. Óscar Martínez, en los conceptos de Karl Marx, en el pensamiento de Aníbal Quijano, también indica que hay una influencia, pero que sucesivamente él rompe con Marx y retoma Marx, ¿no? Hay una crítica y un resquebrajamiento con Marx, con el eurocentrismo de Marx, pero vuelve a Marx porque le interesa
sobre todo su método de investigación, ¿no? De tal modo que, por ejemplo, en relación al proletariado y lucha de clases, o de manera particular en el proceso de acumulación, va a señalar que el proceso de acumulación no solamente se da a través de plusvalor, sino que el proceso de acumulación también puede darse a través de las relaciones de servidumbre, las relaciones mercantiles, las relaciones de esclavitud que no desaparecen incluso en el siglo XXI. Añade además Óscar Martínez que el sujeto histórico ya no va a ser el proletariado exclusivamente, sino que el sujeto histórico va a estar atravesado por relaciones de trabajo de explotación, de raza y de género. Bueno, esto es, digamos, de manera sintética el conjunto de los temas que trata este significativo libro, que es digamos una mirada de muchos jóvenes de diversas partes de América Latina, ¿sí? Chilenos, brasileños, brasileñas, mexicanas, peruanos también, y que es un esfuerzo de trabajo colectivo que recomiendo leer, adquirir. Precisamente, no sé, teníamos a varios estudiantes que estaban preguntando sobre la posibilidad de conseguir el texto. Víctor Hugo ya nos comentará sobre ello. Muchas gracias y mi saludo nuevamente a todo el grupo que ha coordinado Víctor Hugo Pacheco a través de este libro. Muchas gracias. Bien, gracias Carolina por esta importante exposición. Y ahora toca el tiempo y turno a Segundo Montoya, que le rogamos que sea los 20 minutos, por favor. Muy buenas tardes. En primer lugar, es un honor para mí estar al lado de la profesora Carolina Ortiz. Al igual que acompañar a Víctor en esta presentación, que no es la primera, ella lo presentó en México y han sido varias las presentaciones. Sin embargo, esta es la primera en Perú y en San Marcos. Y esto creo que no es casualidad, no es gratuito, obedece a diferentes razones y motivos que tal vez expliquemos más adelante. Bien, sobre el libro, yo tengo varias impresiones y quisiera compartirlas con ustedes. En primer lugar, yo califico este texto como un texto inaugural. Me parece que es un texto inaugural. ¿Por qué inaugural? Porque este texto es el primero en su clase, en su formato, en su estilo y temática. Al menos en el ámbito académico peruano y, creo sin equivocarme, Víctor, me corriges, latinoamericano. No se ha escrito, no se ha publicado libros, no me refiero a artículos hay, dispersos, hay muchos artículos dispersos, ensayos también que circulan en las redes, pero un libro orgánico en el cual se compilen diversos ensayos, todavía no es. Me parece que este es el primero. Lo que sí podemos encontrar es antologías. Hay una antología, creo la más consultada, de Danilo Asís Clímaco, que también nos acompaña en este homenaje. Y otra antología también me parece que es de Pablo, ¿cierto? Pablo Quintero es un venezolano. Pero estudios sobre el pensamiento de Quijano que conformen un texto, ese es el primero. Entonces califico este texto como inaugural. También considero que este texto es potente, es sumamente potente, por la fuerza y la vitalidad de sus ideas, sutilezas, cuestionamientos, interpelaciones y diálogos que nos propone el texto. Como bien lo señaló la profesora Carolina Ortiz,
como también por el impacto que este libro esperamos y estamos seguros va a tener en los estudios sobre el pensamiento y obra de Aníbal Quijano. También quisiera agregar que este texto lo califico de modélico. Me parece que es un buen modelo, es un buen ejemplo del ejercicio de reflexión crítica dentro de la tradición del pensamiento crítico latinoamericano. Me parece que también se inscribe dentro de esa tradición y es un buen ejemplo de cómo hacer reflexión crítica en América Latina. Bien, entonces podríamos agregar otras caracterizaciones, pero yo quisiera añadir una más antes de terminar. Este texto es un texto colectivo, es decir, es un trabajo grupal de académicos, de investigadores de diferentes países de América Latina. Si uno revisa el texto y lo primero que me llamó la atención es averiguar de dónde son estos investigadores, de qué países son. Por ejemplo, en este texto aparecen 6 mexicanos. 6 mexicanos se escriben en este texto. Yo no voy a detallar las propuestas de cada uno, yo quisiera hacer una apreciación más general. 6 mexicanos: José Gandarilla, Gómez Arredondo, Alicia Hopkins, Dania López, Jaime Ortega y, por supuesto, el coordinador de este libro, Víctor Hugo Pacheco. Bien, tenemos una brasileña, hay una brasileña que también aparece aquí, que es Graciela Meneses. 3 peruanos fueron convocados para escribir en este libro. Yuri Gómez, que bueno, en la mañana tuvo una exposición en la mañana, ya se retiró. Óscar Martínez y Segundo Montoya, quien habla. Bien, y también un venezolano, Pablo Quintero. Entonces, me parece que eso también es un mérito del texto, que hay que reconocerlo. Es decir, reunir a investigadores de diferentes nacionalidades y universidades, ese concurso de voluntades para plasmar un trabajo de esta naturaleza sobre un sociólogo peruano. ¿No? Muy importante porque creo yo, sin equivocarme y sin exagerar, Aníbal Quijano es el padre, es el fundador de la colonialidad del poder, indiscutiblemente. En efecto, la paternidad, por supuesto que la tiene. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué Quijano es el padre de la colonialidad del poder? En efecto, la paternidad de Quijano, en cuanto a su perspectiva crítica de la colonialidad del poder, radica en que Quijano abre e inaugura un nuevo horizonte de significados, vocabularios, categorías, conceptos y debates que enriquecen la tradición del pensamiento de nuestra América, dando origen a una nueva perspectiva epistemológica que no solo reconoce la colonialidad como eje central y co-constitutivo de la modernidad dentro del capitalismo como patrón de poder mundial, sino que además Quijano se enfrenta al eurocentrismo e intenta, a propósito del título del libro, romper con las jaulas de la dominación. Quijano propone y desarrolla una perspectiva de la colonialidad del poder, uno de los discursos teóricos, como diría Rita Segato, más potentes en América Latina y el mundo actual, cuyo locus de enunciación revela con asombro el tráfico geopolítico de epistemes del sur al norte, es decir, cruzamos en sentido contrario la gran frontera que divide al mundo. Bien, ahora, mi interés en Quijano, brevemente quisiera comentarles mis reflexiones que aparecen en el texto. Ya la profesora Carolina ha comentado, ¿no?, los ensayos, varios de ellos. Mis reflexiones y mi interés sobre Quijano surgen a raíz de las lecturas que tengo de Mariátegui. Entonces mi abordaje es particular, es muy singular. ¿Por qué? Porque después de leer a Mariátegui, yo leo a Quijano. Y cuando leo a Quijano, entonces tengo la impresión, y espero no equivocarme, de que hay improntas en el pensamiento de Quijano, y esas improntas o estas herencias o este linaje mariateguiano están atravesando el corpus textual del pensamiento de Quijano, ¿no? En el año 56, si no me equivoco, Víctor Quijano hace una compilación de escritos sobre Mariátegui,
y el prólogo va a ser Manuel Escorza, si no me equivoco. Pero Quijano no escribe en este libro, no hay un prólogo de Quijano, no hay un texto. Entonces Quijano aún, digámoslo así, no ha elaborado una lectura sobre el pensamiento de Mariátegui, al menos no tengo conocimiento. Yo he podido identificar, rastrear aproximadamente 8 textos entre ensayos y artículos que escribe Quijano sobre Mariátegui. Y estos 8 que atraviesan los diferentes momentos de reflexión del pensamiento de Quijano aparecen desde el año 79 hasta más o menos el año 1995. Voy a mencionar algunos de estos textos rápidamente. En el 79, Reencuentro y Debate, primero aparece con el prólogo a la edición de Ayacucho de los 7 ensayos. En el 86, La atención del pensamiento latinoamericano. Luego, en el 91, prólogo y notas a la antología de los textos básicos de José Carlos Mariátegui. En el 92, Raza, etnia y nación en Mariátegui, cuestiones abiertas. En el 94, La sonrisa y su gato en el país de las maravillas. En el 94 también, El precio de la racionalidad. En el 95, El marxismo de Mariátegui, una propuesta de racionalidad alternativa. Y en el 95 también un prólogo del libro al marxista chileno Osvaldo Fernández. Entonces, cuando uno comienza a revisar estos textos, surge una interesante y también problemática al mismo tiempo hipótesis de trabajo. ¿Cuál es esta hipótesis de trabajo? Es que Quijano se reapropia del marxismo de Mariátegui. Tengo la impresión de que hay una reapropiación crítica, hay un diálogo crítico con el pensamiento de Mariátegui. Quijano de algún modo lo que hace es ir con Mariátegui más allá de Mariátegui. Hay una suerte de proceso reflexivo y crítico de continuidad y discontinuidad. Obviamente, Mariátegui no es la única herencia, la única fuente de aprendizaje, de reflexión dentro del pensamiento crítico latinoamericano. También está Arguedas, que es otra fuente muy importante de reflexión. La literatura arguediana, el realismo mágico también. Y también las improntas del marxismo de Mariátegui. ¿Por qué? Porque justamente estas dos herencias le permiten a Quijano plantear más adelante lo que él va a denominar la racionalidad alternativa. Una racionalidad alternativa frente a la racionalidad objetivante, técnica y instrumental europea, moderna europea. Entonces, para contraponer esa racionalidad eurocéntrica, tendría que haber otra racionalidad. Y parece que Quijano lo que hace es justamente eso. Identifica esta racionalidad y reflexiona sobre ella a partir de estos, ¿no?, de Arguedas, de las obras de Arguedas, de la literatura que se mencionó, las novelas de Arguedas, y Mariátegui, el marxismo de Mariátegui. Por supuesto que hay otros insumos en el pensamiento de Quijano que podrían estar relacionados con Wallerstein y con otros sociólogos, economistas norteamericanos y europeos, pero lo que justamente permiten es eso, permiten ver cómo Quijano evoluciona y configura y propone más adelante la colonialidad del poder. Obviamente no se agota en estas únicas herencias o fuentes o improntas, podrían haber otras, que es justamente el intento de este libro. Yo creo que el intento de este libro es apostar por identificar, rastrear cómo es que Quijano ha pensado, y yo creo incluso cómo tenemos que aprender a pensar. Yo creo que Quijano es un buen ejemplo de cómo un sociólogo, un científico social, yo me dedico a la filosofía, incluso incluyendo a los filósofos, cómo tenemos que pensar, ¿no? Él tiene reflexiones muy interesantes y yo las he podido identificar en los 7 ensayos de Mariátegui. He podido identificar intuiciones, insumos, presupuestos que aparecen ya en el pensamiento de Quijano, pero claro, aparecen de una manera tematizada, profundizada, ¿no? Y claro, que en Mariátegui uno no lo va a encontrar de ese modo, lo va a encontrar simplemente como intuiciones. Por ejemplo, para mencionar nada más una de las intuiciones, y ustedes pueden leer en los 7 ensayos, los invito a leer los 7 ensayos, el carácter de la economía en la colonia, la economía actual. Hay un pequeño párrafo, ese pequeño párrafo de los 7 ensayos me parece significativo, muy significativo, porque aquí encontramos intuiciones de Mariátegui
que pudieron ser el insumo, materia prima para pensar en el caso de Quijano. Obviamente que no se agota, ¿ya? Quiero insistir en eso, porque también está el ámbito que mencionó la profesora Carolina, las vivencias, ¿no? Las vivencias de Quijano, la experiencia en provincia, ¿no? Que también es fundamental. Mariátegui dice lo siguiente, dice, en el Perú coexisten tres elementos de economías, en el Perú. Y él sostiene que esos tres elementos son los residuos de la economía comunista incaica, la reciprocidad, la economía burguesa y la economía feudal. Coexisten tres elementos de economía dentro de una totalidad social. Quijano formula una categoría que ya en la mañana, a lo largo del día ya se ha conversado y se va a seguir conversando, y que también aparece aquí en este libro. Hay un tratamiento, un abordaje de esa categoría, la categoría de heterogeneidad histórico-estructural. ¿Qué significa heterogeneidad histórico-estructural? Significa lo siguiente. Quijano lo que dice que esta categoría lo que describe es que dentro de una totalidad social se comprende, dice acá, una variedad de relaciones de producción. ¿Cuáles son? Quijano señala 5. La esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, la reciprocidad y el salario. Lo que está diciendo Quijano es que dentro de una totalidad social coexisten diferentes formas de producción, modos de producción. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que de algún Quijano, incluso el mismo Mariátegui de algún modo, estaría rompiendo con esa concepción lineal y etapista de los modos de producción que se concibió con el marxismo de Europa. Es decir, atravesamos el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo inevitablemente. Hay una especie de ascenso progresivo y tenemos que quemar cada una de estas etapas. Lo que estaría de algún modo sosteniendo de manera intuitiva y luego formulando Quijano como concepto es algo bastante revelador. Y esta no es la única intuición y eso no es la única categoría, hay varias, incluso el concepto de eurocentrismo. Quijano y Mariátegui y la Torre reflexionan sobre el europeísmo. Ya hay reflexiones en la década del 20 y 30 sobre el europeísmo. Mariátegui escribe un artículo titulado ¿Existe un pensamiento hispanoamericano? Una pregunta provocadora. Y Augusto Salazar Bondi en los 60, en el año 68, escribe un libro titulado ¿Existe una filosofía en nuestra América? Entonces aparecen ese tipo de preguntas, de interrogantes, de problemáticas que tienen que ver justamente con la crítica al eurocentrismo. ¿Qué cosa es el eurocentrismo? En pocas palabras, es una perspectiva del conocimiento, de cómo se produce conocimiento en Europa. Y esa producción, esa perspectiva cognoscitivo-epistemológica se ha impuesto de manera hegemónica en diversas partes del mundo. Entonces nosotros hacemos ciencias sociales, filosofía, amparados en esa perspectiva filosófica, epistemológica, nociológica. Y lo que hacen aquí es reproducir justamente esas corrientes de pensamiento de Europa, sean científicas o filosóficas. Eso es justamente lo que se está criticando. Y otra categoría que ya no la voy a profundizar, y ahí lo termino, es el concepto de raza, que también Mariátegui reflexiona sobre la categoría de etnia y raza. Y Quijano también lo señala, y en buena cuenta, todo parece indicar que sí habrían efectivamente esas improntas. Víctor, yo quisiera finalizar agradeciéndote, has hecho un buen trabajo y creo que es una invitación a continuar con este tipo de publicaciones. Yo creo que el texto inaugura un interesante trabajo de investigación que está por hacerse. Quijano recién acaba de morir y de pronto muchas personas intelectuales comenzaron a elogiarlo, homenajearlo. Yo creo que se va a hacer trabajo serio sobre Quijano. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Quisiera, muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. A los dos comentadores, a Carolina, a Segundo, por esa mirada tan puntual que hicieron sobre el libro, esa generosidad de los comentarios al respecto de este producto, que efectivamente fue o se puede decir que más bien es una cuestión colectiva, ¿no? Yo ahí lo que hice fue lanzar una convocatoria a varias personas y estos fueron quienes respondieron y quienes
mandaron finalmente también su trabajo y su colaboración. Yo trataré de ser rápido en el comentario, explicando quizá un par de cuestiones, ¿no? La primera es que efectivamente para mí la obra de Aníbal Quijano es una de las obras, de los pensamientos, de las teorías más potentes que han surgido desde América Latina, y que me pareció siempre, desde que empecé a acercarme a su obra, una cuestión muy curiosa, ¿no? Cómo, teniendo esas características, era un autor que a veces uno podría pensar, quizá lo digo muy desde México, ¿no?, que es de donde vengo yo, a veces como desconocido, ¿no? No desconocido por la persona, por el aporte que hizo, etcétera, pero sí es a veces como esos autores que se citan mucho, pero que realmente se leen poco, ¿no? Y yo, bueno, eso yo pensé desde un momento que eso también se debía por una cuestión que había sido, si uno piensa antes de 2014, el acceso a los textos de Aníbal Quijano era sumamente difícil, porque estaban desperdigados literalmente por toda América Latina, algunos por Europa, pero no había forma de poder tenerlos todos, ¿no? También por la manera en cómo Quijano optó por escribir sobre las cuestiones que reflexionaba de una manera más ensayística que sistemática o metódica, etc. No porque no haya método ni sistema en su obra, pero sí en la manera en cómo elaboraba sus productos, ¿no? Y bueno, yo creo que a partir de 2014, con la antología que compiló Danilo, posteriormente con la que hizo Pablo Quintero, pues esto se solucionó un poco, ¿no? Porque finalmente podía uno tener de manera un poco general gran parte de lo que Aníbal Quijano propuso en su trayectoria. Sin embargo, creo que falta todavía, ¿no?, una cuestión que para mí me pareció fundamental, que era la de discutir la obra como tal, ¿no? Y discutirla de manera seria, ¿no?, de manera crítica, y esa también fue una de las intenciones del libro, ¿no? Cuando mandé la convocatoria a distintas personas, siempre fue con la idea de que si había que plantear una crítica al autor, se pudiera hacer y generar el debate, ¿no? En ese sentido, me parece que la intención de esta obra, esperemos que pueda conducirse hacia ese lugar, sea una obra efectivamente que plantee la discusión de un autor y de una propuesta, de una perspectiva teórica, política, fundamental para América Latina. Otro de los aspectos que me interesó también era no quedarme únicamente en el aspecto por el cual ahora Aníbal Quijano es más conocido, que es el tema y el debate acerca de la colonialidad. Hay una frase, un dicho popular por ahí que dice: no cae rayo en cielo sereno, ¿no? Toda esta importancia del autor, esta importancia de la obra, no se debía nada más a la erupción de unos cuantos textos fundacionales, como dirá la antología de Pablo Quintero, sino más bien que venía ya de un fuerte proceso, ¿no?, de un largo camino, de varias décadas de discusión, y aquí lo que me interesó también de alguna manera era mostrar la diversidad de temas y la diversidad de discusiones en las que se enroló Aníbal Quijano de los 60 a la actualidad. Efectivamente, no todas están, no se puede en un libro de estas características abordar todo de un autor multifacético y de una obra tan amplia que tan solo la compilación que hace Danilo es de 900 páginas, ¿no? Y faltan textos, ¿no? Pero me parece que por lo menos hay algún par de temáticas a discusión, un par de propuestas, ¿no?, ahí en torno a las cuales discutir, y que básicamente son varias que ya se señalaron aquí, pero me gustaría hacer énfasis en ellas, ¿no? La cuestión de la identidad, que es un poco de los textos iniciales, ¿no?, con el debate sobre Arguedas.
la cuestión de la heterogeneidad, de la economía y de la política, que son los textos sobre reciprocidad, el imaginario anticapitalista, Estado-Nación, etc. Y también esa perspectiva sobre el marxismo en Aníbal Quijano, ¿no? Una perspectiva que yo creo que es una cuestión que todavía hay que discutir, que aunque el propio autor marcó una separación, marcó ahí su posicionamiento al respecto, habría que todavía abordar, ¿no? Y con respecto al texto, al título del libro, me parece también ahí añadir un par de palabras, ¿no? Se llama Rompiendo la jaula de la dominación. Algún profesor, amigo, ¿no? Con el que he trabajado desde hace mucho tiempo, me decía que él no le pondría un gerundio, ¿no?, a un título, ¿no? Y efectivamente se oye medio raro, en fin, no todo lo que ya gramaticalmente u ortográficamente uno puede decir al respecto, pero sin embargo me parecía la manera más potente o de hacer un énfasis mucho más fuerte en la idea de romper con esta jaula de la dominación, ¿no? Es una frase que yo rescato de algunos textos de Aníbal Quijano, donde él menciona precisamente esa necesidad de romper con esa jaula de la dominación, y que detrás de ello podríamos discutir quizá en otro momento toda una perspectiva o una crítica implícita a lo que Weber denominaba como a la modernidad como la jaula de hierro, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay también toda una materia de discusión que hay que romper con esa jaula de la dominación, que también es la modernidad y el capitalismo. Otro de los aspectos que menciono rápidamente es el título de esta cuestión de la dominación. ¿Por qué priorizar la dominación? Me parece que ese puede ser un eje transversal por el cual, si este libro también se aventura a hacer algo, es dar una especie como de guía de lectura, de guía de discusión, más que de lectura, de discusión sobre la obra de Aníbal Quijano. Y aunque quizá no, esta idea de la dominación no está tan explícita en todos los textos, desde mi punto de vista era necesario ponerla en el centro de toda la discusión, porque es una idea que sobrepasa todos los debates y todos los textos de Aníbal Quijano, ¿no? Un autor para el cual, en un bello texto que escribió en 1991 que se llama Estética de la Utopía, él ponía ahí como itinerario de discusión, y no solo de discusión, sino también de acción política, estar en contra de todo tipo de poder, ¿no? Toda la noción de poder ahí efectivamente tiene como un anclaje o una dimensión fundamental la cuestión de la dominación en todas las esferas de lo social. A mí me parece que es pues una de las vetas por donde uno puede rastrear ahí la crítica que hace Aníbal Quijano a la sociedad capitalista y colonial que él trató de enfrentarse en esa última etapa. Yo creo pues que también Aníbal Quijano por lo menos es un autor que uno pudiera, si hay necesidad de hacer un esfuerzo de síntesis, más del que estoy haciendo ahorita, uno pudiera trazar toda su trayectoria intelectual y política. Yo me aventuraría a decir que uno lo puede medir en 4 momentos, ¿no? Y esos 4 momentos, la discusión sobre la dominación, sobre el poder y el capitalismo, están siempre presentes. El primer momento es ese momento quizá inaugural de los debates en 1965, con esa discusión de Argueda, donde si uno puede ver que es el momento que en América Latina está haciendo un tránsito en cuanto a las formas de conocimiento o de construcción del conocimiento en la región. Ese debate entre la literatura y la sociología representa a nivel continental, desde mi punto de vista, la opción por una forma de construcción de conocimiento distinta, ¿no? Quizá de ahí la discusión tan fuerte que se tuvo con Arguedas, ¿no? Porque era básicamente pasar
de todo lo que significó la construcción del conocimiento en la región a inicios del siglo XX, pasar del ensayo hacia la sociología, o para decirlo de otra manera, pasar del ensayo hacia la ciencia social en un estricto sentido. Y en esa discusión sobre la cuestión del cholo, lo que está ahí en juego es, como lo va a denominar el título de esos artículos que se compilaron en los 80s, pero que refieren a ese periodo de discusión. La cuestión ahí es discutir sobre los mecanismos de dominación de la cultura y de la sociedad, ¿no? Otro de los temas ahí, un segundo momento de discusión, va a ser desde el punto de vista toda la década de los 70s hasta principios de los 80, con en este momento, ¿no? Me parece también ahí un tema que todavía sigue pendiente, que Danilo ya aventura ahí algunas notas en la compilación que hizo, pero que hay que rastrear y que hay que exponer de una mejor manera, y lo digo por lo que estoy ahorita haciendo yo, no por lo que hizo Danilo, que es el tema de ver a un Quijano metido en la militancia, ¿no? Un Quijano que está ahí en la Cuaves, que está en el MSR, ¿no? Un Quijano que está haciendo no solo teoría, sino también militancia, que está editando la revista de Sociedad y Política, pero que en todo ese trayecto una de las cosas que están a discusión, sin lugar a dudas, pienso yo, es la cuestión de la socialización del poder. ¿Por qué? Porque Quijano va a ver una y otra vez, desde los 60 hasta lamentablemente hace unos meses que murió, que uno de los temas fundamentales de la discriminación, de la explotación, de la dominación, tienen que ver con esa socialización del poder desigual que hay dentro de la sociedad. Un tercer momento, que sería el momento que yo ubico en ese lustro de la segunda mitad de los 80, que Rita Segato ha denominado como textos de transición, yo lo vería como un momento de inflexión, pero también Quijano hace parte de lo que podríamos decir, desde mi punto de vista, como un giro mariateguiano que sufre todo el marxismo en América Latina. Quijano no va a discutir lo que estaban discutiendo otros autores que hacen parte de este giro, como Aricó, etcétera, o los argentinos en general, muchos de la generación de Sinaloa. No va a darle un estatus, o no va a estar tan preocupado por darle un estatus del marxismo, de marxista a Mariátegui, ni mucho menos de discutir a través de la crisis del marxismo, sino él va a discutir de lo que le parece ya para esos años inevitable, discutir la derrota del pensamiento social latinoamericano. Y esta es una cuestión fuerte, ¿no? Porque esa derrota del pensamiento social latinoamericano, que viene yo creo desde antes, desde mediados de los 70s, con la implementación de las dictaduras y de los gobiernos militares en América Latina, va a estar de fondo para la evaluación, la ruptura, la distancia que va a tener Quijano con esa propia tradición a la que él se escribía hasta hace unos momentos antes de esa ruptura, ¿no? Y ahí Mariátegui va a funcionar sobre todo por una cuestión fundamental, ¿no? Ver precisamente a Mariátegui como un autor, a mi parecer, que va a aportar dos cuestiones, la cuestión del eurocentrismo y el tema de lo nacional. Me parece que ahí, nuevamente, en esas dos vertientes, aparece la cuestión del poder como y de la dominación como uno de los temas a vislumbrar, ¿no? Como en ese periodo de derrota hay un dominio, hay una dominación, porque se está viviendo un periodo de derrota. A partir de los 90 me parece que esta cuestión va a cambiar y es toda la última etapa que podemos ver de la producción de Aníbal Quijano, ya con otros referentes, ¿no? Tiene los títulos que Quijano luego le pone a los artículos o a varias de sus producciones son impresionantes, ¿no? El regreso del futuro, ¿no? Porque si en los 80 era pensar a partir de la derrota, en los 90 es decir, la derrota ya pasó, la derrota ya se fue. Ahora lo que viene es un relevo, una suerte de revancha, ¿no? De la izquierda para poner nuevamente los temas a la discusión.
Y en esos temas a la discusión está lo que va a considerarse como su contribución fundamental nuevamente para el ámbito de las ciencias sociales, que es el tema de la colonialidad. Y aquí en el tema de la colonialidad, el poder aparece nuevamente desde otra perspectiva, desde lo que él va a denominar como el patrón mundial de dominación del poder, ¿no? Que es la colonialidad del poder a través de sus dos ejes, el eje del trabajo y el eje de la raza, ¿no? Como ese eje, ese patrón domina lo que él va a señalar como las 5 dimensiones de lo social. Es decir, ese eje atraviesa toda la configuración histórico-social del hecho social que vivimos y en la que estamos. Entonces, es también, pues, una apuesta por situar a Quijano no solo como un autor propio de la tradición latinoamericana, sino también me parece que a partir de estos vuelcos que da en su misma obra, se puede ver efectivamente a Quijano como un autor plenamente universal, sobre todo en esta última etapa, que la cuestión de la colonialidad ha desbordado tanto lo que él pudo haber dicho como las discusiones que a él interesaban, ¿no? Y en ese sentido, bueno, habrá quizá tomarse muy en serio lo que en algunos momentos se ha dicho, más que un grupo como un grupo fuerte, homogéneo, férreo, como se trató de ver en algún momento como el grupo Colonialidad-Modernidad, en realidad lo que hay es un debate sobre la colonialidad. Y en este sentido me parece que la obra de Quijano es, desde este debate sobre la colonialidad mundial que hay, una perspectiva que todavía hay que explorarse y desarrollarse. Pues yo les agradezco, espero no haber ocupado mucho tiempo y gracias. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, Carolina. Gracias, Segundo, por haber compartido con sus importantes reflexiones